Y ahora tenemos la relación de inclusión. ¿Qué nos dice? Se da cuando todos los elementos de un conjunto están dentro de otro. Si nos vamos a la gráfica, vamos a decir que A está incluido en B. ¿Por qué? Porque el conjunto que está de amarillo está dentro del conjunto B, ¿cierto? Entonces, todos los elementos del conjunto A están dentro del conjunto B. Podemos decir que el conjunto A está incluido en B. Vayamos a la parte derecha de la pantalla, la que estoy señalando, y nos vamos a dar cuenta que los elementos del conjunto B, ¿cuáles son? 1, 3, 5, 7, 8, 9. O sea, todo lo que está de verde, ¿cierto? Todo lo que está de verde y de amarillo es el conjunto B. Y ahora nos fijamos cuáles son los elementos del conjunto A. Profesor, los elementos del conjunto A son solamente los que están dentro del círculo amarillo, ¿cierto? ¿Cuáles son? 1, 3 y 5. Nos damos cuenta que estos elementos se repiten en ambos conjuntos, pero el conjunto A es más pequeñito. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que A está incluido en B. ¿Por qué? Porque todos los elementos de A también están en B, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué tipo de símbolo se utiliza para decir que un elemento está incluido. Nos vamos hacia la parte de abajo de su pantalla y vamos a ver esta C alargada. Cuando veamos esta C alargada, nosotros vamos a decir que es el símbolo de inclusión. Nos va a decir que un elemento está incluido. Y cuando esa C alargada está con una línea que lo está tachando, vamos a decir que significa que no está incluido. Veamos una observación, y esto es muy importante, y siempre debemos de recordar que nos dice que el conjunto vacío está incluido en todos los conjuntos. Recuerden eso, el vacío está incluido en todos los conjuntos. Nos va a servir para ejercicios que vamos a ver más adelante. Ahora vienen una serie de problemas, el cual va a ilustrar y les va a ayudar para que puedan resolver ustedes por su propia cuenta el resto de problemas que les voy a estar dejando. ¿Sí? Veamos el problema número 1. ¿Qué nos dice el problema número 1? Aunque no lo parezca, este problema está dado por comprensión y nosotros debemos hallar cada uno de los elementos, o mejor dicho, el conjunto M por extensión. ¿Sí? ¿Y qué nos está pidiendo? ¿Recuerdan este símbolo? ¿Qué significaba? Significaba el cardinal, ¿cierto? ¿Y el cardinal qué era? El cardinal no era más ni menos que el número de elementos de cada conjunto. Entonces, nuestro trabajo para este problema es encontrar el número de elementos en cada conjunto. Empezamos por el conjunto M y leemos X, tal que X, aunque no parezca, no está bien escrito, pero esta N se refiere a los números naturales, ¿sí? Leemos de nuevo. X, tal que X, pertenece a los naturales, entonces, la comita siempre va a significar entonces, en estos casos, X más 8 es igual a 10. ¿Qué debemos hacer? Debemos resolver esta igualdad y ver cuántos valores toman X, ¿cierto? ¿Para qué? Para saber cuáles son los elementos de este conjunto. Resolvemos nuestra ecuación. ¿Cómo se resuelve este tipo de ecuaciones? Muy sencillo, ¿cierto? Los números siempre deben ir en un mismo sitio. Entonces vamos a pasar a este 8 al otro lado de la igualdad. ¿Cómo se hace eso? El 8
Vemos qué signo tiene. ¿Cómo está? Está sumando. Al pasarlo al otro lado, pasa con la operación contraria. O sea, si está sumando, debemos pasarlo restando. X es igual a 10 menos 8. Y nosotros sabemos el resultado, 10 menos 8 es igual a 2. ¿Cuántos valores toma X? Toma un solo valor. Entonces, el conjunto M, ¿cuántos valores tiene? Tiene uno solo. Recuerden eso. El conjunto M tiene un solo elemento. ¿Cierto? Ahora vamos a resolver y encontrar cuántos valores tiene el conjunto N. Vamos a leerlo y nos dice así: X tal que X pertenece a los naturales, entonces X va a ser mayor que 3, pero también X va a ser menor que 9. Recuerden que, por decirlo así, esta boquita siempre se comía al mayor, ¿cierto? Entonces, si vemos solamente la parte que está aquí que estoy señalando, quiere decir que X es mayor que 3. Ahora nos vamos a la parte derecha, que nuevamente estoy señalando. ¿Y qué me quiere decir? Que ese X tiene que ser menor a 9, ¿cierto? Ahora, para que ustedes se puedan guiar, lo que vamos a hacer aquí es dibujar una recta y a los extremos vamos a poner los números que aparecen. Y el resultado, o sea, los valores que nosotros queremos, son todos los valores que van a estar en el medio de estos dos números. ¿Sí? Veamos. ¿Cuáles son los números que aparecen después del 3? ¿Quién le sigue? 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí terminamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque luego sigue el 9. Entonces, como nos dice que el X es mayor, pero también es menor, nosotros no vamos a coger ni el 3 ni el número 9. Ya les voy a poner un ejemplo más adelante para que ustedes vean el caso en el que cogemos uno de estos números. Cuando veamos este signo, el cual está, solamente vamos a coger los que están adentro de los números que nos mencionan acá. ¿Vieron? Puse 3, acá también puse 3, aquí puse 9 y acá también puse 9. El resultado, ¿cuál va a ser? Todos los números de adentro, ¿cierto? Entonces, el conjunto N está formado por 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuántos elementos son? Son 5 elementos. Recordar muy bien eso. ¿Por qué? Porque lo que nos está pidiendo es el número de elementos de N menos el número de elementos de M, y a todo eso le sacamos la raíz. ¿Cierto? Seguimos entonces, y como ya habíamos visto, el número de elementos del conjunto N es 5. Y el número de elementos del conjunto M es 1. 5 menos 1, 4, ¿sí? Y si le sacamos la raíz de 4, nosotros ya sabemos que es 2. Siguiendo con los ejemplos, veamos el ejemplo número 2. ¿Qué nos dice el ejemplo número 2? Leamos. Si los conjuntos M y N son iguales, calcula el valor de X más Y. O sea, vemos aquí nuestros conjuntos. Primero debemos hallar el valor de X y luego el valor de Y. ¿Cierto? ¿Pero a qué se refieren con conjuntos iguales? Leemos un poco así una teoría bien rápida para poder entender, porque es muy sencillo. Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Eso quiere decir, veamos en la parte de abajo, en la parte izquierda de su pantalla, dos conjuntos iguales. O sea, el conjunto A tiene como elementos el número 2 al número 5 y el número 7.
Y el conjunto B, como también es igual, tiene los mismos elementos, 2, 5 y 7. Ambos conjuntos tienen los mismos elementos, por lo tanto, como son iguales. Entonces, ¿qué debemos hacer en nuestro problema? Ambos conjuntos, ¿cómo deben ser? Iguales, o sea, debemos igualar los elementos. Primero, ¿qué vemos acá? 2x menos 1 y todo sobre 3. ¿A qué lo vamos a igualar? Podemos igualarlo al 5, ¿cierto? Pero también podemos igualarlo al 3y más 2. Pero yo, ¿cómo sé con cuál igualar? Porque hay varias opciones. ¿El 17 es igual al 5? No. Entonces, la única opción que nos queda es igualar el 2x menos 1 todo sobre 3 al número 5. Y luego vamos a igualar el 17 al 3y más 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ambos conjuntos son iguales. Como deben ser sus elementos, iguales. Por eso, igualamos. 2x menos 1 sobre 3 va a ser igual a 5. Y este 17 va a ser igual a 3y más 2. Al igualar esas dos ecuaciones, o esos dos elementos, se nos van a formar las siguientes ecuaciones. Como ya habíamos dicho, 2x menos 1 todo sobre 3 iba a ser igual a 5, ¿verdad? Es una ecuación muy sencilla de resolver que se va a hacer de la siguiente manera. Nosotros ya sabemos que cuando nosotros mandamos un número al otro lado de la igualdad, pasa con su operación contraria. Eso quiere decir, este 3 está dividiendo, ¿cierto? ¿Cómo va a pasar al otro lado? Va a pasar a multiplicar. Es decir, nos va a quedar 2x menos 1 es igual a 5 por 3. Y ese 5 por 3 nosotros ya sabemos que es 15, ¿cierto? Ahora, los números deben ir en un solo lado. Este 1 que está restando, ¿cómo debe pasar al otro lado? Debe pasar sumando. ¿Qué ecuación nos va a quedar? La que vemos aquí. 2x va a ser igual a 15 más 1. Seguimos resolviendo nuestra ecuación y nos va a quedar 2x es igual a 16. Pero profesor, ¿por qué 16? ¿Por qué? Porque 15 más 1 nos da 16. Este 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa? Pasa a dividir, ¿cierto? 16 entre 2, 16 entre 2 nos da 8. Entonces ya tenemos el valor de x. ¿Qué nos falta? Nos falta el valor de y, que como nosotros bien sabemos, salía de igualar este 17, ¿con quién? Con el 3y más 2. Regresamos a nuestras ecuaciones y vemos la parte 2 de nuestro problema, ¿cierto? 17 es igual a 3y más 2. Como bien sabemos, todos los números deben ir en un mismo sitio. Este 2 está sumando. ¿Cómo va a pasar al otro lado? Restando. Ya saben, siempre tiene que pasar con la operación contraria, por decirlo así. Si está sumando, pasa restando. Tenemos 17 menos 2. ¿Cuánto es 17 menos 2? Es 15, ¿cierto? Ahora, este 3 que está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Va a pasar a dividir. Eso nos va a quedar 15 entre 3 es igual a y. 15 entre 3, ¿cuánto es? Es 5, ¿cierto? 15 entre 3 vale 5. Ya tenemos el valor de x y también ya tenemos el valor de y.
¿qué nos queda o qué nos pide el problema? El problema nos pide la suma, ¿cierto? Como el problema nos pide la suma, lo único que tenemos que hacer ahora es sumar x más y x más y. ¿Cuánto me da? Me da 12. ¿Por qué, profesor? Porque 5 más 8 me da 12.